En los días cuando Israel estaba bajo la opresión de los filisteos, vivía un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa, casado con una mujer estéril que no podía tener hijos. Andad. El ángel de Jehová se apareció a esta mujer con un anuncio extraordinario. He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Pero había condiciones específicas para este niño milagroso. Debía ser nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. El voto nazareo era sagrado y demandante. Implicaba 3 prohibiciones principales: no beber vino ni bebida fuerte, no comer nada impuro, y nunca cortarse el cabello. El cabello largo sería la señal externa de su consagración a Dios. El ángel declaró: en él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este niño estaba destinado a ser un libertador, un guerrero ungido por Dios, para combatir a los enemigos de Israel. La mujer dio a luz un hijo, y lo llamó Sansón, que significa pequeño sol o brillante. Desde su nacimiento, algo era evidentemente especial en él. El niño crecía, y Jehová lo bendecía, nos dicen las Escrituras. A medida que maduraba, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él con poder sobrenatural. Su fuerza no era natural sino divina, un regalo de Dios para cumplir su propósito de liberación. Si esta historia te está bendiciendo, no olvides SUSCR y VIRTE al canal y darle like para apoyar más contenido bíblico. La primera demostración registrada de su fuerza ocurrió cuando era joven. Sansón descendió a Timnat, una ciudad filistea, y vio allí a una mujer que le agradó. A pesar de las objeciones de sus padres que preferían que se casara con una israelita, Sansón insistió en tener a esta mujer filistea. Lo que sus padres no sabían era que esto venía de Jehová, que él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios usaría incluso las decisiones cuestionables de Sansón para sus propósitos. Mientras viajaba a Timnat con sus padres, un león joven y rugiente salió a su encuentro en los viñedos. En ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Era una hazaña imposible para cualquier hombre ordinario. Matar un león adulto con las manos desnudas requería fuerza sobrehumana. Sin embargo, Sansón no dijo nada a sus padres sobre lo que había hecho, guardando el secreto de su poder. Durante la fiesta de bodas con la mujer filistea, Sansón propuso un acertijo a 30 jóvenes filisteos. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El acertijo se basaba en su experiencia con el león muerto, en cuyo cadáver las abejas habían hecho un panal de miel. Prometió 30 vestidos de lino y 30 vestidos de gala si lo resolvían, pero ellos debían darle lo mismo si fallaban. Los filisteos no podían resolver el acertijo, así que amenazaron a la esposa de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Aterrorizada, ella lloró ante Sansón durante 7 días, presionándolo hasta que finalmente él reveló el secreto. Ella inmediatamente lo contó a los filisteos, quienes respondieron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Sansón, sabiendo que habían obtenido la respuesta fraudulentamente, respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Descendió a Ascalón, ciudad filistea, mató a 30 hombres, tomó sus despojos y dio los vestidos a quienes habían resuelto el enigma. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre, y su esposa fue dada a otro hombre. Esta experiencia reveló un patrón que se repetiría en la vida de Sansón, un poder extraordinario, mezclado con debilidad ante las mujeres. Dios lo había dotado con fuerza sobrehumana para liberar a Israel, pero Sansón tenía un punto ciego cuando se trataba de mujeres extranjeras. Era invencible contra ejércitos, pero vulnerable ante la manipulación femenina. Esta dicotomía eventualmente lo llevaría a su caída. Dale like si reconoces que incluso los siervos de Dios más poderosos tienen áreas de vulnerabilidad. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel, realizando hazañas extraordinarias contra los filisteos. En una ocasión, mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Otra vez, arrancó las puertas de la ciudad de Gaza, incluyendo los postes, y las cargó hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Los filisteos lo temían, pero no podían capturarlo. Su fuerza parecía ilimitada, su valentía sin igual. Era un ejército de un solo hombre que aterrorizaba a toda la nación filistea. Pero a pesar de su fuerza física, Sansón tenía una debilidad fatal: su atracción hacia mujeres filisteas y su incapacidad para guardar secretos bajo presión emocional. Esta combinación peligrosa había causado problemas con su primera esposa. Ahora, esa misma debilidad lo llevaría a un encuentro que cambiaría su destino para siempre. En el valle de Sorek vivía una mujer llamada Dalila,
y Sansón se enamoró de ella. No sabemos exactamente qué era Dalila, si filistea o israelita, pero claramente tenía conexiones con los líderes filisteos. Cuando ellos supieron que Sansón amaba a esta mujer, vieron su oportunidad. Los principales de los filisteos vinieron a Dalila con una propuesta lucrativa: engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Era una fortuna inmensa, equivalente a varios años de salario. 5 gobernantes filisteos ofrecían esta suma, lo que significa que Dalila recibiría 5500 ciclos de plata en total. Era riqueza suficiente para vivir lujosamente el resto de su vida. Todo lo que tenía que hacer era traicionar al hombre que la amaba, descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo a sus enemigos. Dalila aceptó sin aparente vacilación. El precio de la traición había sido acordado. Dalila comenzó su misión con aparente inocencia, acercándose a Sansón con palabras suaves y seductoras. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Era una pregunta extraña para hacer a alguien que supuestamente amas. ¿Por qué una mujer querría saber cómo debilitar y atar al hombre de quien está enamorada? El amor, o más bien la pasión, puede cegar incluso al más fuerte de los hombres. Sansón, sospechando quizás sus intenciones, o simplemente jugando, le dio una respuesta falsa. Si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre. Los mimbres eran cuerdas hechas de fibras vegetales frescas, fuertes, pero flexibles. Dalila informó inmediatamente a los filisteos, quienes le trajeron 7 mimbres verdes. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila lo ató con los mimbres. Había hombres escondidos en el aposento interior, esperando el momento de capturarlo. Cuando todo estuvo listo, Dalila gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despertó sobresaltado y rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Su fuerza permanecía intacta. El secreto no había sido revelado, y los filisteos escondidos tuvieron que retirarse en silencio, frustrados. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias bíblicas fascinantes como esta. Cualquier persona razonable habría reconocido la traición obvia en ese momento. Dalila claramente había conspirado con los filisteos para capturarlo. Los hombres escondidos en su casa eran prueba irrefutable, pero Sansón, cegado por la pasión, permaneció con ella. Dalila, lejos de sentirse avergonzada por su intento de traición, lo acusó: He aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Sansón le dio una segunda mentira: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, que nunca se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquier hombre. Nuevamente, Dalila obtuvo las cuerdas nuevas de los filisteos. Nuevamente, mientras él dormía, lo ató y gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Nuevamente, con los hombres escondidos esperando en el aposento, Sansón rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo, demostrando que su fuerza permanecía intacta. El patrón era claro y repetitivo. Después de cada intento de traición, en lugar de alejarse de Dalila, Sansón continuaba la relación. Y Dalila, sin ningún escrúpulo, continuaba presionándolo. Le dijo por tercera vez: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues, ahora cómo podrás ser atado. Era extraordinario. Ella admitía abiertamente que quería atarlo, y él seguía respondiendo. Esta vez, Sansón le dio una respuesta que se acercaba peligrosamente a la verdad. Aunque todavía no era completamente honesta: si tejieres las 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Estaba mencionando su cabello, acercándose al verdadero secreto de su fuerza. Mientras dormía, Dalila tejió las 7 trenzas de su cabello en el telar y las aseguró con una estaca. Dale like si te das cuenta de cómo el pecado nos lleva gradualmente más cerca del desastre. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó y arrancó la estaca del telar junto con la tela. Su fuerza aún permanecía, pero el juego se estaba volviendo más peligroso. Cada mentira se acercaba más a la verdad. Sansón estaba jugando con fuego y pronto se quemaría. Entonces Dalila cambió de táctica, pasando de la seducción a la manipulación emocional directa. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Era un argumento manipulador en si realmente me amaras, confiarías en mí con tu secreto más profundo, pero el verdadero amor nunca pide que alguien comprometa su llamado divino, o revele lo que debe permanecer sagrado. Pero Dalila
no se detuvo ahí. Las escrituras nos dicen que le presionaba con sus palabras todos los días, e importunándole hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Era una campaña implacable de presión psicológica constante, día tras día, probablemente con lágrimas, acusaciones, súplicas y manipulación. Dalila atacaba las defensas emocionales de Sansón. Era torturado, emocionado, disfrazado, ya humor. Finalmente, cansado de la presión constante, Sansón cedió. Le descubrió todo su corazón, nos dicen las escrituras. Le confesó la verdad completa: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Era el secreto que los filisteos habían buscado durante años, y ahora lo tenían gracias a la persistencia manipuladora de Dalila. Dalila sabía inmediatamente que esta vez Sansón había dicho la verdad. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: «Vened esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Los gobernantes filisteos vinieron, trayendo consigo el dinero prometido. La traición estaba a punto de completarse. El precio había sido pagado, y ahora era tiempo de cobrar su recompensa, traicionando completamente al hombre que la amaba. Suscríbete y activa la campanita para más historias bíblicas que transformarán tu vida. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, en una posición de vulnerabilidad y confianza total. Luego llamó a un hombre que rapó las 7 guedejas de su cabeza, mechón por mechón. El cabello nazareo, que nunca había sido cortado, caía al suelo. Con cada corte, el símbolo externo de su consagración a Dios desaparecía. Cuando terminó, Dalila comenzó a afligirlo, probándolo para ver si su fuerza realmente había desaparecido. Entonces gritó como en las ocasiones anteriores: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despertó de su sueño y pensó: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero había una diferencia terrible esta vez. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El poder no estaba en el cabello en sí, sino en lo que representaba en su consagración a Dios y obediencia a su voto nazareo. Al permitir que se cortara, había roto su voto, y Dios había retirado su poder especial. Los filisteos se abalanzaron sobre Sansón, y por primera vez en su vida no pudo resistirlos. El hombre que había matado a 1000 guerreros con una quijada de asno, que había arrancado puertas de ciudades, que había despedazado leones, ahora era impotente como cualquier otro hombre. Los filisteos lo capturaron fácilmente, cumpliendo el objetivo que habían perseguido durante años. La traición de Dalila había tenido éxito completo. Pero los filisteos no se contentaron con simplemente encarcelarlo. Querían humillarlo, destruir cualquier posibilidad de que volviera a ser una amenaza. Le sacaron los ojos, nos dicen las escrituras con terrible simplicidad. Era una práctica común con prisioneros importantes, cegarlos para que nunca pudieran volver a pelear. Efectivamente, el dolor físico debió ser insoportable, pero el dolor emocional y espiritual probablemente era aún peor. Lo llevaron a Gaza, la misma ciudad donde una vez había arrancado las puertas, y lo ataron con cadenas de bronce. El guerrero más poderoso de Israel, ahora, era un esclavo ciego y encadenado. Lo pusieron a dar vueltas moliendo grano en la prisión, trabajo típicamente realizado por animales o los esclavos más despreciados. Cada día, ciego y humillado, Sansón molía grano mientras los guardias se burlaban. El héroe había caído hasta lo más bajo. Dale like si reconoces que las consecuencias del pecado son siempre más dolorosas de lo que esperamos. Pero las escrituras añaden un detalle crucial, fácil de pasar por alto pero tremendamente significativo. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Físicamente, el cabello crecía naturalmente. Pero espiritualmente, este detalle sugiere algo más profundo. Había esperanza de restauración. Dios no había terminado con Sansón. Incluso en su estado caído, ciego y esclavizado, había posibilidad de redención. Los principales de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse. Decían: «A nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo». Era una celebración masiva con miles de personas. Cuando sus corazones estaban alegres por el vino y la victoria, dijeron: «Han llamado a Sansón para que nos divierta». Querían burlarse públicamente del campeón caído de Israel, exhibirlo como trofeo de guerra. Trajeron a Sansón de la cárcel para que hiciera de bufón ante ellos. Lo colocaron entre las columnas del templo de Dagón Agó. El edificio estaba completamente lleno. Todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el techo había como 3000 hombres y mujeres
que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era la élite completa de la sociedad filistea reunida para celebrar su humillación. Sansón, ciego y guiado por un muchacho que lo llevaba de la mano, pidió: déjame tocar las columnas sobre las que se apoya la casa, para que me apoye sobre ellas. El muchacho, sin sospechar nada, lo colocó entre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Estas columnas eran cruciales para la estructura del edificio. Si caían, todo el techo colapsaría. Suscríbete ahora para ver cómo Dios puede redimir incluso nuestros peores fracasos. Entonces Sansón, en su oscuridad física pero con creciente claridad espiritual, clamó a Jehová: Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Era una oración de arrepentimiento mezclada con petición de justicia. No pedía restauración personal ni venganza egoísta, sino una última oportunidad de cumplir su propósito de liberar a Israel de los filisteos. Dios, en su misericordia, escuchó la oración de su siervo caído. Sansón asió las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, una con la mano derecha y otra con la izquierda. Luego dijo: muera yo con los filisteos. Era una declaración de sacrificio final, una disposición a dar su vida para cumplir el propósito para el cual había nacido. Había fallado muchas veces, había cedido a la tentación, había roto su voto nazareo, pero en este último momento estaba dispuesto a morir por su pueblo. Con toda su fuerza restaurada por Dios, Sansón se inclinó con ímpetu. Las columnas se quebraron, y la casa cayó sobre los principales, y sobre todo, el pueblo que estaba en ella. El estruendo debió ser ensordecedor, en piedras cayendo, vigas rompiéndose, gritos de terror mientras el techo colapsaba. 3,000 personas en el techo cayeron a la muerte. Los principales de los filisteos, toda la élite gobernante, fueron aplastados bajo los escombros. Las escrituras nos dicen algo asombroso: los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida. En un solo acto final de sacrificio, Sansón logró más para la liberación de Israel que en todas sus hazañas anteriores combinadas. Había pasado 20 años luchando contra los filisteos. En su muerte, destruyó su liderazgo completo, dejándolos descabezados y vulnerables. Dale like si entiendes que Dios puede usar incluso nuestros finales para su gloria. Los hermanos de Sansón y toda la casa de su padre descendieron, tomaron su cuerpo de entre los escombros y lo llevaron para sepultarlo en el sepulcro de su padre Manoa, entre Sora y Estaol. A pesar de sus fallos, Sansón había sido un libertador de Israel, y su familia lo honró en la muerte. Había juzgado a Israel durante 20 años, y aunque su vida estuvo marcada por debilidad moral, su muerte fue heroica y redentora. La historia de Sansón y Dalila nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado y la redención. Primero, vemos que incluso los más dotados pueden caer si no guardan sus áreas de debilidad. Sansón era invencible contra ejércitos, pero vulnerable ante la manipulación. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles que debemos proteger vigilantemente. Segundo, aprendemos que el pecado nos lleva gradualmente hacia la destrucción. Sansón no cayó de repente. Fue un proceso en atracción a mujeres extranjeras, matrimonio fuera de la voluntad de Dios, relación con Dalila, 3 mentiras que se acercaban progresivamente a la verdad, hasta finalmente revelar el secreto completo. El pecado siempre promete placer, pero entrega esclavitud. Tercero, vemos que las consecuencias del pecado son severas. Sansón perdió su fuerza, sus ojos, su libertad, su dignidad. Lo que Dalila le ofreció, amor aparente, no valió lo que le costó todo. Las relaciones que nos alejan de Dios siempre cuestan más de lo que dan. La Biblia nos advierte: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuarto, aprendemos sobre la misericordia redentora de Dios. Incluso después de fallar tan catastróficamente, Dios escuchó la oración final de Sansón. Su vida terminó en victoria, no en derrota. Su nombre aparece en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Dios recuerda la fe, no solo los fracasos. Mientras haya aliento, hay esperanza de redención. Finalmente, la historia nos advierte sobre las personas tóxicas que usan el amor como arma de manipulación. Dalila nunca amó realmente a Sansón. Lo usó para beneficio personal. El verdadero amor edifica, protege y honra. El amor falso manipula, presiona y eventualmente destruye. Debemos tener sabiduría para reconocer la diferencia y valentía para alejarnos de relaciones destructivas, sin importar cuán atractivas parezcan. Suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas conozcan estas poderosas lecciones bíblicas. Que Dios bendiga tu vida y te dé sabiduría para guardar tu corazón y cumplir tu propósito.
Hasta la próxima história bíblica. Cloud é uma imposto automóvel e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.